licenciado Leilis de la Rosa Gutiérrez Cosco, quien expondrá el tema Las 7 maravillas modernas y el turismo mundial. Fuertes aplausos para nuestro visitante. En el tema hemos querido enfocar aspectos positivos y negativos que se han podido generar a través de esta competencia o justa que se organizó ya bastante tiempo, pero se consolidó el año pasado. Entonces, continuamos, por favor. Siguiente. Vamos a tratar de cubrir fácil 4 áreas de este tema. En la primera, solamente de manera muy referencial, vamos a hacer una pequeña reseña de las maravillas que existían antes en la historia de Grecia y que creo para la organización, para la fundación New Seven Wonders, fue fuente de inspiración de hacer algo parecido en el mundo moderno, ya que de las 7 que se mencionaban a través de la historia griega, solamente quedaba uno en vigencia, que son las pirámides de Giza. Mientras que los otros 6 solamente teníamos referentes teóricos, historia, narraciones, pero nada tangible, nada que pueda demostrar su real existencia, lo cual no implica que estemos negando que haya existido, pero no se podía mensurar, es decir, medir sus cualidades, sus parámetros y ver realmente si era la admiración de ese momento seguía vigente en este momento. Por favor, la siguiente. Ahí aparece una lista, puede pasarlos nomás así, no es necesario creo ahondar en la descripción de estos lugares porque no es motivo de la exposición, pero sí para tener en cuenta cuáles fueron estas 7 maravillas que se listaban antes, y creo que la cultura griega desarrolló altos estándares en lo que es ciencia y se le considera una de las madres de todas las ciencias que se estudian desde los colegios hasta las universidades. Siga, por favor. Entiéndase que de estas 7 maravillas únicamente quedaba en pie las pirámides de Giza, y que creo, muchos hemos saludado la posición que adoptó el gobierno egipcio, era de no participar en este concurso, porque los parámetros no eran idóneos. Se estaban sometiendo los atractivos o los recursos patrimoniales a una competencia de popularidad. No se estaba mensurando adecuadamente, no se estaba valorando realmente la magnitud de estos atractivos. Hemos visto entonces someramente esos 7 diseños o gráficos, porque como les digo no tenemos más evidencias tangibles excepto de las pirámides, y la Fundación New Seven Wonders tuvo una feliz idea, pero como una iniciativa de hacer una competencia y que la gente de diferentes países pueda nominar los nuevos 7 maravillas. El número es cabalístico, podría haber sido 10, podría haber sido 5. Se ha querido continuar la tradición de que sean 7. Los criterios han sido cuestionados por la UNESCO porque no se estaba considerando nada científico, únicamente estaban basados en popularidad. Y hay que reflexionar de que el Perú logró mucho, porque sobre el Perú hay por lo menos 20 países que nos doblan en población. Y si ellos se pusieran en una posición de votar solamente por un orgullo o patriotismo, no se hubieran ganado. Definitivamente tiene mérito de que Machu Picchu se haya impuesto frente a otros países mucho más poblados que el Perú. Aquí hay una objeción que hicimos en el Colegio de Licenciados del Turismo del Cusco. De repente nadie se ha percatado, imagínense, tanto hemos celebrado, pero acá hay una objeción. Dentro de la psicología existe lo que se llama asociación de ideas. A veces solamente necesitas unas pequeñas evidencias para tú crearte el resto de la idea. Eso lo hemos estudiado en 4º año de psicología. Esta fotografía, que era el formato oficial de promocionar el voto Machu Picchu, creo que nadie lo puede identificar. Por eso le hemos querido poner el logo, que sí lo vendían ellos, en polos, en pines, en gorras. Si ustedes ven el logotipo, ahí sí se puede identificar Machu Picchu. Creo que todos nos hemos estereotipado, no solo en el Perú, en todo el mundo, de que la imagen de Machu Picchu tiene 2 picos en el fondo. Pero la foto que se promocionaba en la página web y que sigue colgada no tiene nada de relación, y una persona que no tiene mucho conocimiento de Machu Picchu no lo va a reconocer fácilmente. No sabemos si fue malintencionado o fue un error, pero eso fue de repente anecdótico, que igual ganamos, ¿no? A pesar de que no estábamos vendiendo un producto de marca. El siguiente, por favor. De la elección de las 7 maravillas, creo que la mayoría estamos de acuerdo en cuestionar la elección de Brasil.
porque en comparación a los otros 6 monumentos, por cuestión de tiempo, de cuán antiguos son, por cuestión de tecnología, por cuestión de aporte, por cuestión de cumbre de ciencia y de arte, no encaja. Pero es una prueba evidente de que el concurso estaba basado solamente en popularidad. Por favor, continúe, señor. Este es el famoso y cuestionado Cristo Redentor. Está bien, o sea, no podemos menospreciarnos a los hombres de nuestro tiempo. También nosotros podemos ser portentos. Pero frente a lo que se ha puesto en tapete los otros 6 atractivos, la mayoría de gente ha dado cuenta de que este es un voto de popularidad y la gente no ha mensurado realmente los atributos de los atractivos o de los recursos que se estaban sometiendo a este juzgamiento. Por favor, señor. Es inevitable, estos eran poseados ya desde antes que iban a ser los campeones, ¿no? Los elegidos. No se han anunciado oficialmente los números de votos, pero se entiende de que posiblemente la muralla china es el número 1 en cantidad de votos. Pues su país es el más poblado del mundo, ¿no? Entonces se puede entender eso. Por favor. Aquí hay una anécdota. Justo hace poquito pasaron un documental en National Geographic Channel y bueno, a veces esto me llamó la atención porque en Cusco, y pienso que en varios lugares del Perú, a los guías a veces, en este caso dejo un ratito mi vestidura de licenciado, porque en Cusco la mayoría de los licenciados hacemos labor de guías. Les diría que en el colegio de Cusco, de los 1030 que estamos, siquiera 700 somos guías. Entonces, por supuesto hay una diferencia con los egresados de tecnológicos, tenemos en cierta forma un know-how diferente. Know-how significa la forma de hacer bien las cosas. Pero igual, al final somos guías, porque el turista no le digo yo soy el licenciado que lo voy a conducir, sino digo yo voy a ser su guía. Entonces, el estereotipo en Perú a veces es de que los guías son mentirosos, ¿no? El guía miente, improvisa, nunca dice no sé, siempre te sale con una respuesta. Eso es bueno, cuestionable desde el punto de vista deontológico. Es bueno decir no sé cuando realmente uno no sabe, pero uno mismo se tiene que hacer el compromiso de pretender averiguar la respuesta para una futura vez, porque si alguna vez ya te lo han cuestionado es porque llama la atención y seguramente un próximo grupo lo va a identificar igual y para entonces ya estás preparado y sorprendes a tu grupo. Pero en el documental mostraban este Taj Mahal y le decía a un niño que hacía de guía: dile a tus compañeros guías que no mientan. O sea, quiere decir que esta imagen de guía mentiroso haya sido todo el mundo. ¿Por qué le decía que no mientan? Porque de acuerdo a la tradición existía un Taj Mahal blanco y un Taj Mahal negro. El que ven ustedes es el de mármol blanco. Y hay un río que está pasando enfrente, disculpen, no tengo el nombre del río, estoy diciendo no sé, y al frente, proporcionalmente, equidistante, debía existir, porque no se ve ahora, un Taj Mahal idéntico en proporción y características de color negro. Ahora solo se puede ver lo blanco y al frente solamente era un terreno baldío. Pero en este documental muestran de que sí existía no una construcción igual, sino una especie de piscina, pero no muy profunda, casi medio metro de profundidad nada más. O sea, no era para baño, sino era decorativo. Y cuando uno se inclina a cierta posición, en el agua se puede ver el reflejo del Taj Mahal, pero de color negro. Entonces, las leyendas de que había un Taj Mahal blanco y un Taj Mahal negro son correctas, pero no significaba de que había dos monumentos así físicos, tangibles, que uno los puede tocar. Había uno sí, pero el otro era una proyección de sombra que sí tomaba el color negro. Entonces el investigador le decía al niño: dile a tus compañeros guías que no mientan, de que digan de que sí había un Taj Mahal negro, pero lo han desmantelado. Si no, el Taj Mahal negro era solamente un juego de luz y sombras. Bueno, es una anécdota nada más. Continuemos, por favor. En todo caso, lo que sí quisiéramos discutir es este documento que sacó un periodista muy famoso en México, creo que es Julio Ortiz. Está colgado en la página web también, cuando uno quiere averiguar la posición del gobierno mexicano acerca de la elección de Chichén Itzá. Bueno, es uno de los críticos, pero convendría valorar lo que dice. Lo que les decía,
si Machu Picchu por N circunstancias no hubiera salido favorecido y elegido, ¿ustedes creen que hubiera perdido los méritos que tiene? Para nosotros como peruanos, no. Los turistas hubieran seguido viniendo en la misma cantidad que lo estaban haciendo. ¿Por qué? Los factores de mercado que más adelante vamos a explicar ya se habían mejorado en los últimos 10 años. Sin inmiscuirnos en política, pero es un cambio que empezó con el gobierno de Fujimori, erradicándose el terrorismo, mejorando la calidad de servicios y reinsertando a este país a la comunidad europea y americana. Entonces, los estados ya recomendaban visitar Perú. Ahí recién se podía percibir de que ese atractivo valía la pena ir, pero siempre y cuando habían condiciones de visita. Entonces, que hayamos salido elegidos o no, no nos hubiera afectado en el caso negativo de que no hubiéramos salido elegidos. La demanda se hubiera mantenido constante o hubiera obedecido sus tendencias de incremento, como lo vamos a ver después en un cuadro estadístico. Y lo mismo piensan los mexicanos de Chichén Itzá. Perdón, retroceda nomás, por favor. Dice también lo que les mencionaba, que la UNESCO no estaba avalando este concurso y siempre sacaron cuerpo, disculpen esta expresión coloquial, sacaron cuerpo y no autorizaron este concurso, porque son instancias técnicas que no tienen nada que ver con los votos populares. Por favor, sigamos. Lo propio estaba, y esto aquí sí, el gobierno mexicano nos da duro, dice, sin duda que los medios hacen su labor de promoción y muchos no se ponen a pensar en lo que hay detrás de este absurdo concurso de simpatías. Por ejemplo, en Perú, la entidad del turismo de ese país está muy interesada en dicho concurso, porque quieren aumentar sus entradas de visitantes. Sin embargo, estos aumentos de turismo deben ser planificados, si no los países pagarán las consecuencias. Después les vamos a mostrar unas fotos de lo que sí se menciona aquí es correcto. Continuemos, por favor. Bueno, se ha cuestionado este concurso porque no se ha aclarado hasta ahora cuáles eran los fines realmente. Entendemos que había un trasfondo. Aquí ellos presumen que había dinero. En Cusco, uno de los licenciados manejaba una hipótesis de que se estaban conformando agendas, directorios de emails y que después estos terminan en el mercado negro para empresas que requieren hacer marketing a través del email. Mencionaba la licenciada Kerben que todos estamos interesados en acceder a productos ya no caminando, yendo a la farmacia, sino que te traigan el producto a casa y que en casa puedas acceder a la información y hacer la decisión de compra. No solo por turismo, por todas las actividades que existen en la vida humana. Entonces, acceder a este tipo de directorios es fundamental. Les quiero contar una experiencia y creo que esta agencia viene acá uno. Se llama Overseas Adventure Travel. Me parece que hacen con Taypicara unas extensiones. Esta agencia, pueden creerlo o no, mueve 600 grupos de americanos al año. No sé si otra agencia tenga esa fluidez. Y cada grupo tiene un promedio de 14 pasajeros. Sus pasajeros son gente de más de 60 años. Gente que ha viajado bastante, entonces tienen experiencia de viaje, por lo tanto entienden circunstancias. Cuando hay un bloqueo, cuando hay una huelga, cuando algo no sale bien o los estándares de calidad no corresponden a lo que ellos esperaban, entienden porque ya han estado en muchas partes del mundo. Entonces ya tienen experiencia de viaje. Aparte que los guías que trabajan para esta compañía tienen una preparación que está fundamentada en 5 aspectos. Me parece que es Learning and Discovery, significa mostrar a los pasajeros cosas inusuales, el lado verdadero de la ciudad. Adicionalmente de llevarlos a la Siyustani o a las Islas de los Surus, un día de esos te los llevas al mercado central, te los llevas al mercado de contrabando. Tú dirías que tiene que hacer un turista ahí, pero eso a veces le interesa, ¿no es cierto? Porque es el lado auténtico. Estamos viendo que el mundo está cambiando y el turista ya no quiere viajar en una burbuja aislado de la cultura y ser un testigo, sino ahora quiere ser participante y actor. Entonces esta agencia está teniendo éxito porque promociona ese tipo de servicios. Los guías deben tener language communication skills, significa capacidad de interactuar. A pesar de que no es tu lengua nativa, hay trucos que tú puedes emplear para que el turista se gane la confianza de que tú vas a hacer lo mejor por entenderlo y hacerle entender a él con los que debas hacerle entender. Entonces, son trucos que la agencia está fomentando en su personal y que le está dando resultados.
Bueno, y hay así más cosas, aparece por ejemplo availability, aparece problem solving skills, después knowledge of the area, o sea, tienes que conocer el lugar que vas a mostrar. Pero a lo que quiero llegar es, esta agencia llegó a crecer porque tuvo acceso al directorio de los profesores de Estados Unidos. En todo el mundo creo que los gremios de profesores docentes son fuertes. En los Estados Unidos no los llaman sindicatos, se llaman unions, pero es lo mismo que un SUTEF en el Perú. Entonces son bien numerosos, son bien organizados y no sé de qué manera el dueño de esta compañía, Alan Lewis, adquirió la base de datos de los profesores y con eso empezó su negocio. Entonces realmente existe interés de muchas compañías de tener este tipo de base de datos. Y el disfraz de organizar este concurso posiblemente, es una hipótesis por favor, perseguía alimentar una base de datos de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces podría ser que eso pasó. En todo caso, aquí también los mexicanos cuestionan de que probablemente algo de dinero se movía detrás de esto. Había algún interés oculto, pero nunca lo manifestaron. El siguiente, por favor. Más bien, ya que UNESCO se había retirado de validar este concurso, ¿por qué no recurrimos a UNESCO y vemos cuán afortunados somos en Perú? Vamos a utilizar una de las guías que tiene esta institución. Por favor, el siguiente. Y felizmente en Perú tenemos varias de estas zonas identificadas y reconocidas por la UNESCO. Tutucumé es en el norte, la ruta Moche. No está en buen estado de conservación, pero la calidad y el significado que tuvo para los antiguos peruanos, y haciendo la comparación con lo que ocurría en el resto del mundo en esos mismos años, habían desarrollado una alta tecnología. Por favor, el siguiente. Lo mismo con esta megacultura que le hizo el padre a los incas en los últimos años, 1500, y que también igual. Les cuento una anécdota, no lo sabía, me lo contó un guía local. Ven de repente unas nutrias en la decoración debajo en bajo muro. Estos animalitos están en algunos muros en un sentido y en otros opuestos, o sea, unos están yendo como quien dice hacia la izquierda y otros aparecen en la derecha. La interpretación que se hace es de que están representando las dos corrientes marinas, la de Humboldt y la del Nilo. O sea, estos antiguos peruanos habían identificado que dentro del mar corrían estas corrientes y por eso las representaban en ese sentido. Si alguien ha tenido la oportunidad de ver esta maravillosa ciudad, las perspectivas, hay callejones en los cuales uno, cuando está de este lado, imaginémonos que de aquí hasta el fondo son 20 metros de distancia. Estando yo en este lado, por ilusión óptica me voy a dar cuenta, o voy a percibir de que son 50 metros de distancia. Pero no, lo hago en 2 minutos. Al retorno, cuando tú miras del otro lado, parece que eso está para 1 minuto, chiquito. Pero ¿cuál es el juego? El juego es de que aquí estás fuera del templo, y para llegar a Dios va a ser un camino largo, y tienes que tener fe, y tienes que pagar el precio. Llegas, estás bendecido, y con la bendición de Dios las cosas son fáciles y los caminos se acortan. ¿Qué pasa? El camino es más ancho de este lado perdón, es al revés, es más angosto de acá y se ancha para allá, entonces crea una ilusión óptica que es más larga la distancia. ¿Se dan cuenta? Entonces todos esos patrones de poder combinar religiosidad con arquitectura lo tenían ellos. Y si seguimos nos pasamos la noche. Tienen tantas cosas que realmente la UNESCO mensura ese tipo de cosas y no solamente popularidad. El siguiente, por favor. Bueno, no es independiente el convento de San Francisco, sino lo que engloba es el centro histórico de la ciudad de Lima, ¿no? Es la capital y ya tenía fuerte presencia y tiene un mestizaje bastante interesante. El siguiente, por favor. Las líneas de Nazca. Creo que Angelito, el decano de Ica, nos va a imbuir más sobre esto. Que imagínense, son siglos y siglos que no se cubre. Y cerca hay una cultura que se llama Paracas, que viene del dialecto Parascas, lluvia de arena. Pero ellos encontraron el lugar idóneo para construir estas líneas, diseñarlas, protegidas naturalmente por las colinas de los vientos y las tormentas de arena, que nunca se han cubierto y que son únicamente percibibles del alto del aire, ¿no? Y eso crea el halo de misterio de cómo se hicieron estos. Hasta ahora no hay una respuesta, ¿no?, de cuál es el significado. Creo que este sí es una imagen que seamos más familiarizados con Machu Picchu, ¿no?
¿no? De siempre tener los picos en el fondo, el famoso Huayna Picchu. En esta foto, que sí la ha puesto UNESCO, entendemos de que el valor añadido de las nubes muestra un significado de misterioso, de enigma. Ese es el detalle. Gracias. El siguiente, por favor. El Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, que una vez de verlo uno realmente no entiende cómo se construyó, y en Cusco hay diferentes teorías, desde académicas hasta interpretaciones personales, de que estas son manifestaciones no de humanos. Aquí mucha gente le gusta prever las leyendas de la Atlántida, de culturas de fuera de esta tierra, de extraterrestres. Uno fácilmente se deja seducir a esa imaginación. Lo que sí, recurriendo a la documentación, nos damos cuenta que esta es la calidad del ser humano. El ser humano, si se lo propone, logra cosas igual o mejores. Todo es dedicación y disciplina. Siguiente, por favor. Los centros históricos de Cusco, Arequipa, Lima y Trujillo. Por ahí escuchamos una volada de que el centro de Arequipa estaba corriendo riesgo de repente de perder esa declaración de UNESCO, ¿no?, de Patrimonio de la Humanidad. Así que siempre hay que estar a la vanguardia y tratar de sortear este tipo de observaciones y levantarlas, por favor. El siguiente. Bueno, en el PENTUR que trabajamos hace poco, el Plan Estratégico Nacional, y también en la página web de la OMT aparece de que una de las deficiencias de los gobiernos es que no tenemos bancos de datos, estadísticas legalmente llevadas y a veces desactualizadas. Por ejemplo, lo único que pude acceder para tratar de confrontar si ha habido algún cambio en las estadísticas gracias a la elección de Machu Picchu, ha habido grandes volúmenes de demanda. En Cusco nosotros vemos pasar a los turistas y a veces cuando ves pasar 10 no te das cuenta cuando pasan 11. O sea, ya hay un cambio de una persona, pero 10 y 11 es bien difícil darse cuenta. Es por eso que la estadística es una herramienta imprescindible y a veces no se maneja bien, porque no se trata solo de contar personas. Básicamente tiene 3 variables. Es contar el número de arribos, es contar el número de pernoctaciones por persona y es contar el gasto diario que hacen las personas. O sea, a veces uno piensa que solamente es contarlos como ovejitas, pero no. Hay que mensurar 3 cosas porque eso te va a dar una fuente increíble de información. En el Perú estamos perdiendo mucho terreno en lo que es habilitación y acondicionamiento de atractivos y temporalidad de las visitas y capacidad de gasto y permanencia turística. Les cuento una anécdota de Galápagos, en Ecuador. ¿Y por qué les cuento esta anécdota? Porque si les cuento de Francia o de México, la respuesta va a ser son países desarrollados, no hay punto de comparación. A veces es mejor fijarse en ejemplos de países vecinos porque nos une casi las mismas dificultades o las mismas limitaciones. En el caso de Ecuador, imagínense que hay una isla, supongamos, el panel de proyección de la multimedia es una isla, ¿de acuerdo? Entonces tiene 4 cantos, pueden verlo, los 4 cantos es un rectángulo. Lo que hacen en Ecuador es llevarte hoy día a la parte inferior y vamos a ver los piqueros pata azul. Al día siguiente nos vamos al lado izquierdo y ahí te voy a mostrar los piqueros de pata roja. Al día siguiente te llevo a la parte norte, ¿no es cierto? O de repente ya te estoy llevando a otra isla para ver los cormoranes. Mañana te llevaré a la otra isla para mostrarte el famoso, ¿cómo se llama en español? Iguanas de tierra, land iguanas de tierra, que son diferentes a las marine iguanas de mar. Pero si el Galápagos estaría en Perú, lo único que hacemos es movernos por el contorno de la isla y en medio día le hemos mostrado las 4 especies. En Ecuador han espaciado tan bien las visitas que hacen que el turista tenga que visitar eso en 4 días. ¿Qué pasa en Machu Picchu? El tren sale a las 6 de la mañana, llega a 9:45 a Machu Picchu, tenemos que coger un bus a la volada para estar 10:30 arriba, visitar Machu Picchu así, 1h30, salir, almorzar, bajar del bus y coger el tren de las 3. Llegamos a Cusco a las 7:30. Personas que han esperado tantos años para ver esta maravilla del mundo. Personas que han viajado miles de kilómetros. No estamos hablando de países hermanos.
Estamos hablando de distancias que a veces cuestan 16 horas de viaje de vuelo. Y porque no tenemos accesibilidad, inclusive no son vuelos directos, tienen que irse a otros países, hacer escalas, transbordos y llegar a Perú para tener un maltrato de ver hora y media una maravilla como es Machu Picchu. Mientras que en Galápagos, muy bonito, poco a poco, han hecho de que el turista disfrute, y hay una compañía en Galápagos que ofrece un tour de 27 días. Y si usted me dice que un día es parecido al otro, le devuelvo el total de su dinero. Tiene garantía. O sea, planificando las cosas. En Machu Picchu yo me imaginaría hacer una mañana un tour arqueológico. En la tarde un tour de orquídeas, de plantas, porque tiene y está compitiendo también en la nueva competencia de New Natural Wonders Club, o de maravillas naturales tenemos. Y en el día siguiente, Special Interest, hacer prácticas, hacer un poco de shamanismo, espiritualismo, yoga. Y finalmente le dejamos libre otra tarde para que haga sus caminatas a la Puerta del Sol, al Huayna Picchu, al Templo de la Luna, al Puente Inca, y así. O sea, maximizaríamos realmente. Pero aquí solamente nos interesa tenerlo acá, exprimirlo y ya está. Y no nos damos cuenta que no estamos planificando. Ecuador es un país hermano y creo que está inclusive detrás de Perú en muchos aspectos. Pero el turismo nos está llevando a la vanguardia. Muchos consultores, muchas personas que quieren especializarse en ecología están trabajando con la Estación Chávez de Agua de Ecuador. O sea, está adquiriendo ese nivel que lo tiene Costa Rica y ahora lo tiene Ecuador también. En Perú nos hemos retrasado en ese aspecto. Aquí estaba mostrando entonces la evolución de los años 2004 a 2006 y pueden ver de que hay una constante, en el primer caso de 15% de incremento, en el segundo solamente de 2%. Continuemos, por favor. Bueno, es un monopolio. El mejor hotel de Cusco es extranjero, Orient Express, 5 estrellas monasterio. La única forma de visitar Machu Picchu, aparte del camino Inca, el tren, le pertenece a la misma compañía, Orient Express. El único hotel que existe encima, cerca de las ruinas, es también de Orient Express. Y si ya se pueden imaginar quién está detrás de la idea de poner un teleférico de la base de la ciudad hacia Machu Picchu, Orient Express. En buena hora que no se votaron, porque también se ha satanizado eso. Se decía de que el teleférico va a malograr Machu Picchu. Y legalmente sí tiene un impacto que se llama contaminación visual. Por lo demás, es mejor que un bus, porque el bus te toma media hora de mover 30 personas, el teleférico mueve en 5 minutos 70 personas. El bus tiene contaminación sonora, el teleférico no. El bus tiene contaminación diésel, el teleférico no, es eléctrico. Y la observación de que podría ser contaminación visual se podría corregir si lo ponen por la parte de atrás y se pinta con el color del entorno. Otra propuesta nueva es de que exista un túnel en la base que entra en medio de la montaña y por el medio de la montaña hay un ascensor que te lleva de frente a las ruinas. Eso ya no se ve, está dentro de la roca. Y este mismo ascensor te baja desperdicios y no lo saca acá, sino lo saca hacia atrás. Bueno, son sueños, pero definitivamente la empresa privada está detrás de esto y ya sabemos el nombre, es Orient Express. Entonces por ahí también es una segunda objeción, no solo la contaminación visual, sino de que ya estaríamos cediendo todo el uso a una compañía extranjera. No sé si sea chauvinismo, pero debemos tener un poco de soberanía, por lo menos en parte de la operación. Y es por eso que se ha objetado bastante este tipo de proyectos. Bueno, entonces veíamos en los cuadros anteriores de un promedio de 500.000 personas, miren, casi un 80% está forzado a viajar por tren y estos recursos, estas ganancias se las llevan fuera del país. Siguiente, por favor. Camino Inca es la otra opción. Aquí podemos ver de que hay una constante, y les aseguro que este año va a ser lo mismo. ¿Por qué siempre es lo mismo? 60.000, 65.000, 63.000. Simplemente porque existe una administración a cargo de INRENA y limita a 500 pasajeros por día. Entonces ya viene un límite, ya tienes un techo, entonces nunca se va a exceder. Los promedios van a oscilar constantemente. Es una limitación que también se ha hecho al azar. Hay un estudio que lo conocemos los licenciados, se llama capacidad de carga. Tiene muchas variables, no solamente es mensurar cuántas personas soporta un lugar en cuestión de peso, sino es disfrute, es el área que debe tener uno alrededor de libertad y cosas así. Pero
ese número se le ocurrió a una persona, a ver, a mí me parece que podrían ser 500, entonces no es técnico. ¿Por qué no 400 o por qué no 600? Lamentablemente, el turismo, pienso que puede ser en todo el Perú, pero en Cusco no se maneja por el aspecto profesional. Estos cargos son de confianza y se ponen a personas que pueden ser capacitadas en sus áreas, pero no en el turismo. La dirección de turismo allá está en manos de ingenieros químicos, economistas, administradores, arquitectos. No estamos cuestionando su preparación, pero quizás la puntualidad de aportar en la materia no está al mismo nivel que sí podríamos confiar en un licenciado en turismo. El siguiente, por favor. Esto es un poco también triste, de que Machu Picchu es visitado 3 o 4 veces más por extranjeros que por los propios peruanos. Antes era un poco más accesible el turismo para los locales, ahora con esta nueva compañía Orient Express las tarifas son altas y los cupos son limitados. Entonces definitivamente hay una responsabilidad, creo, nuestra como profesionales de insistir a que la democratización del turismo se practique y todos tengamos iguales oportunidades de visitar un lugar que no solamente te da relax, que no solamente te da una capacidad de aprender algo más, sino te da orgullo de ser peruano, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de sustentos tenemos que capitalizar y exigir de que se creen normas, ya que con esto de la globalización y libre competencia no se puede hacer diferenciación de precios ni promocionar a veces facilidades para los peruanos. Siguiente, por favor. Sí, es interesante que casi el mismo número que entran de extranjeros al Camino Inca lo hacen también los nacionales. Pero aquí es bastante los chicos de Cusco, porque es una tradición que en los cuartos, quinto años de secundaria se organizan como uno de los previajes de promoción a hacer las caminatas ahí. Entonces, sumando estos estudiantes de varios colegios, más o menos ya te arroja casi la mitad de estas cifras. Entonces, los otros deben ser otros visitantes que vienen de Perú. Esto también es interesante, está cambiando últimamente. Antes era imposible pensar de que una persona que viene al Perú no vaya a ir a Machu Picchu, ¿no es cierto? Es como venir a Capo, ¿no? Y no darme un saltito al lago, ¿no? A Uros, por lo menos, ¿no? Algo así, pero miren, los cambios son grandes, ya casi a un 35%. Pero aquí puede haber una objeción. Pareciera de que el ministerio o el viceministerio de turismo no está entendiendo bien la definición de qué es turista. Lo está tomando muy literalmente. O sea, su concepción es correcta. Turista es aquella persona que no reside en el lugar, que llega no por... o sea, bueno, esa parte de trabajo no se precisa bien, pero que llega y utiliza infraestructura, es decir, avión, taxi, se hospeda en un hotel, come en un restaurante turístico. ¿De acuerdo? Esos son los turistas. Pero en Lima, ¿quiénes son esos turistas? Los que vienen a dar diplomados o maestrías. Profesores que vienen una vez al mes, en un rango de 6 meses. No están viniendo a hacer turismo. En cierta forma están viniendo a trabajar. En la Católica, por ejemplo, ofrecen ese tipo de diplomados que cuestan sobre los $10.000, pero tienen la capacidad de convocar a eminencias de Estados Unidos, por ejemplo. Los jugadores que llegan a jugar un partido a Lima, el equipo de Argentina versus Perú van a jugar en el Estadio Nacional. Entonces, ¿esos jugadores están viniendo a hacer turismo? No, pero están utilizando transporte turístico, están alojándose en el Sheraton, están comiendo en la Rosa Náutica. O sea, en cierta forma sí son turistas, pero la motivación no necesariamente es turística. Entonces, por ahí que hay ese desfase también un poco bien abierto entre los que llegan a Lima a través de Jorge Chávez y cuántos de ellos vienen a ver Machu Picchu. Ahora, sí existen pasajeros que vienen por primera, segunda o tercera vez y no van a Machu Picchu. Esta misma agencia que les mencionaba, OAT, tiene un programa que hace en Lima, se van a Iquitos, a Calle San Miguel, vuelven a Iquitos, vienen a Lima y se van a Ecuador. Los otros pueden comprar un adicional y hacerse un saltito a Machu Picchu. De los 22 pasajeros, vienen la mitad. Entonces hay una mitad que sí no va a Machu Picchu. ¿Cuál es la razón? Son pajarólogos, son personas que están interesadas en ver Huacha. Cusco tiene opciones, tiene una gran variedad, pero no tiene infraestructura, no tiene guías todavía, es suficiencia, creo, de número. O sea, allá yo puedo ahorita recordar en mi cabeza 10 nombres, pero eso de repente no es suficiente para este público. Ellos tienen revistas especializadas,
Y ahí es donde se van calificando qué destinos son los mejores para disfrutar birdwatching. Y Cusco no está insertado ahí, como sí lo está la Amazonía peruana. Y es increíble, esos tours, un guía nos lleva de aquí, otra vez el mismo ejemplo, hasta el fondo de la pared. Si lo ven, no es mucho, en 2 horas. Yo digo, ¿qué hago en 2 horas? ¿Qué le cuento en 2 horas? Pero estas personas saben raíces, semillas. Mira este gusanito, y ya te estaba contando cuando yo era niño, este gusanito mi mamá me lo hacía comer porque me curaba de esto. Así no te... O sea, no solamente es el birdwatching, sino sientes la conexión con la cultura, ¿no es cierto? Y eso me hace recordar a un pasajero que tuve, que sus palabras fueron bien claras. Él decía, hablando de él, a mí me pagan no por lo que hago, sino por lo que sé. O sea, pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Así, y esa filosofía creo que deberíamos apuntar nosotros. Hacer algo, creo que se puede volver mecánico, te puedes volver un experto, es hacer así metódicamente las cosas, pero estás disfrutando lo que haces, sigues evolucionando, sigues perfeccionando, sigues adquiriendo conocimientos. Entonces hay que cambiar esa filosofía de que te paguen no por lo que haces, sino por lo que sabes. Y estos guías de Iquitos, tropas, muy buenos. Siguiente, por favor. Bueno, no hay estadísticas de este año, pero esta es una prospección de tendencias que dice la Cámara de Lima que posiblemente sean 2 millones de turistas. No creo que se vaya a dar. Es bastante alentador, pero la infraestructura no creo que aguante. Pero por lo de APEC y por todo eso quizás están tabulando de que Lima cierre ese récord, ¿no?, de 2 millones. Y en Cusco se está especulando que este año pasaríamos 1 millón solamente en Cusco. En el caso de Cusco, aparte de las estadísticas que les he contado, hay otra forma de filtrar cuántos pasajeros vienen a Cusco. La venta de boletos para visitar Cusco y la venta de boletos para visitar Machu Picchu. Esas estadísticas también te mencionan quiénes son los que han hecho uso turístico en Cusco. El siguiente, por favor. Bueno, ahora estamos en una nueva efervescencia que se llama buscar las nuevas 7 maravillas, ya no culturales, sino naturales, y felicitaciones, yo creo que es honesta esa propuesta de que en Perú compita este lago, creo que también estaba la Amazonía y, bueno, Machu Picchu otra vez. Pero miren, miren, allá en Cusco nosotros estamos felices, ya vamos a ganar, vamos a ser la única maravilla del mundo que tenga las 2 categorías, cultural y natural. Pero miren lo que hacemos, decimos una cosa, pero hacemos otra. La siguiente, por favor. Esto es lo que ha pasado hace 2 semanas. Incendios que a lo largo de 10 años se dan en las mismas fechas y en los mismos lugares. Entonces ya una vez puede ser accidental. Las primeras veces decían, son pues los que hacen campamento y todo. Como ahora ya hay una institución que regula quiénes entran, cómo entran, hasta cuándo entran, y te dice dónde acampas y qué llevas, que es el INRENA. A un comienzo no queríamos, pero nos dimos cuenta a través del tiempo que está funcionando. El camino Inca ha cambiado, está mejor preservado, más organizado. Entonces ya no existe, por ejemplo, uso de leña, todo es con balones de gas propio. Se usa cocineros, se usa tiendas de campaña para cocinar, para comer y para dormir. Entonces ya está más organizado. Es imposible pensar de que esto ha podido ser casual o irresponsable de un turista o de un excursionista, no. Entonces vayamos eliminando esa opción. Entonces, ¿cómo se originan los incendios? En Estados Unidos, en California, hay dos razones o causas. Lo que les mencionaba, los niños que dejan así fogatas mal apagadas, y los relámpagos que caen en los redwoods. Los redwoods son como los eucaliptos que tienen una alta carga de resina, son inflamables. Entonces en tormentas eléctricas, uno de esos rayos cae a un árbol y se extiende rápidamente un fuego, que le cuesta muchas veces renuncias al gobierno, a los alcaldes o a los gobernadores, porque es irresponsabilidad. En Cusco está pasando 10 años y nadie ha renunciado ni se ha destituido, y ha costado muertes, no este año, hace 2 años han muerto 3 personas, de las cuales una era un lugareño. Entonces, si uno se pone a pensar, si un lugareño se te ha muerto, entonces tampoco ellos lo están haciendo, porque ya les ha costado una vida de ellos, porque a veces les quieren achacar, los pocos pobladores que están dentro del santuario son los que hacen la mala costumbre de extender fuego para ganar más territorio de plantación. Pero no es así, la geología del área no te da opción. Estás ahí en un cañón
Entonces sería tonto de querer expandir terreno. ¿A dónde vas a expandir terreno? Los incendios no son en pampas, son en laderas empinadas. Entonces esos incendios ya son sospechosos y no irresponsables. Entonces decimos que queremos ser la maravilla natural, pero esto es lo que hacemos, destruimos hectáreas de plantas, de ecosistemas, de hábitats para esos pajaritos y para estos animalitos, que lo van a ver en la siguiente foto, por favor. Ahí está lo que les menciono, son laderas, no son pampas. Es imposible achacarles a los campesinos, que no son miles, estamos hablando quizás de 10 familias. O sea, es fácil contactarlos, explicarles, y creo que ya en 10 años se han dado cuenta que no lo hacen. Son sospechosos estos incendios. El siguiente, por favor. Ahí están rescatándose animalitos, osos de anteojos, las taruquitas, los venados, son animales que mueren. Y así pretendemos ser la maravilla natural. Imagínense. Creo que tiene que haber una lógica entre lo que se dice y lo que se hace. No está bien eso. Es un llamado de atención a mi tierra. Esta es la organización como se visita Machu Picchu, colas enormes de turistas que tienen que, sobre que ya les había dicho que solamente tienen 1 hora y 30 o 2 horas de visita, media hora tienes que pasarte en hacer estas colas enormes. O sea, no hay organización, un cuello de embudo, un solo puesto de control para 4.800 turistas fue el pico más alto este año de un solo día. 4.800 todos por una misma puerta. Si alguien ha ido a Machu Picchu no me va a dejar mentir. Pudiendo habilitarse más entradas, más accesos de ingreso y de salida. No hay voluntad. El colegio ha sugerido, el año pasado en nuestra revista sacamos un artículo que lo preparó un bachiller inclusive, de 3 visitas que se podían hacer en Machu Picchu. El licenciado Roger Valdés escribió un artículo de cómo se podían abrir hasta 4 puertas, pero no hay voluntad del gobierno. Y porque también el gobierno, cuando le conviene, dice tener la razón. El INC no es administrador turístico. El INC administra y preserva los recursos culturales. Esa es su función, no es hacer turismo, es preservar los lugares. Y el IRENA es preservar los naturales. ¿Quién debe hacer el turismo? Es el Viceministerio de Turismo. Pero está pintadito ahí para unas cosas, sí funciona, para otras no. Cuando hay el incendio, el director del INC dice, no, yo no estoy a cargo del turismo, yo estoy a cargo de las piedras y no se ha quemado ni una sola. Le echa la pelota al IRENA. Porque lo que sí se quemó esta vez no fue nada de los grupos arqueológicos, pero sí fueron hábitats, ¿no? Pues es la ineficiencia pues, del aparato estatal. Por favor, el siguiente. Este es un cuadrito bien interesante que dentro de turismo manejamos, de Mathieson. Trata de explicar de que todo tiene tendencias, todo obedece a ciclos. Entonces, por ejemplo, la elección de esto de las nuevas maravillas empieza con una euforia, ¿no? De querer todos participar, de lograr algo. Pero al final, si no se trabaja bien, si hay muchas frustraciones, se puede terminar en xenofobia. Este es un cuadro que trata de emular a una recta de matemáticas de 180 grados. Y todo comportamiento que tiene un destino turístico está enmarcado ahí. Podemos empezar con 0 grados, podemos estar avanzando a 10, 90 significa un equilibrio entre lo que es euforia y xenofobia. Pero pasar 90 grados ya es amenazante. Entonces a veces uno no piensa que las matemáticas también están en el turismo. Lo mismo que la conservación de atractivos. En un lado está un atractivo con una validación, digamos, nosotros manejamos puntuaciones de 0.33, 1, 3 y 10 puntos. Entonces nunca es 0 ni nunca va a ser 100. Hablando de conservación. O sea, nunca puedes decir, este lugar está preservado al 100%, porque el solo hecho de que ya tú estás ahí ya no es 100%. ¿No es cierto? Ni tampoco vas a decir, puede haber un lugar que se extinguió al 0%, porque igual, por lo que pasa ahora, se va a visitar los campos de Waterloo, donde ya no hay nada. No están los cañones, no están las evidencias de la guerra de Napoleón, pero el solo hecho de estar ahí y cerrar los ojos y que tu guía te haga recrear de que eso pasó en ese lugar, a pesar de que no existe, sigue teniendo validación turística. O sea, un atractivo nunca desaparece, siempre puede ser utilizado, como que tampoco nunca va a estar preservado al 100%. O sea, jugar con las matemáticas te hace un poco identificar los valores que se le puede asignar, lo intangible se puede volver tangible, al menos para planificación. El siguiente, por favor.
Bueno, esta es la respuesta pues a las nuevas maravillas, así es como lo ven los americanos. Ahí pueden ver de que Superman vino a Machu Picchu, no sé si sabían de eso. Ahí está. Y bueno, hace poquito, 2 días atrás, la siguiente por favor. Los Simpsons en Machu Picchu. En el taller de Pentur que como colegio participamos hace una semana, alcancé una iniciativa casual antes de que esto pase. Les decíamos de que se tiene que crear una instancia de gobierno para que se revisen los contenidos de los guidebooks, los libros que traen los turistas, y con eso escogen sus restaurantes, sus hoteles y sus excursiones, los contenidos de los documentales que se propagan en el mundo sobre Perú, especialmente porque hemos tenido un malentendido con la Chile, no sé si se recuerdan, de un video que se pasaba en los vuelos de Santiago a Lima, del Perú, ¿no? Y que es, bueno, parecía una inocentada, pero tenía un contenido negativo. El turista ya llegaba con una percepción negativa del destino y se retiró, pero parece que no ha sido suficiente, no sé qué esperamos. En el caso de los Simpsons, yo les cuento algo más porque soy fanático de los Simpsons también. El gobierno brasileño le hizo rectificar una de sus series. Homero llega a Brasil, sale del avión y muestran la ciudad toda llena de basurales, unos tachos de basura que se destapan y empiezan a salir ratas, con esas colas anilladas, así corriendo. Entonces el gobierno brasileño consideró insultante esa imagen, y cuando se propaló oficialmente el episodio ya no trajo esos contenidos. Pasó algo parecido con Hungría. Homero llega a Hungría y toda la población tiene colmillos. ¿Por qué? Porque Bram Stoker es un húngaro, el que escribió Drácula. Entonces, bueno, Matt Groening, que es el creador de Los Simpsons, le trata de fantasía, es ficción por supuesto, pero en cierta forma puede afectar, y por eso que esos gobiernos le han puesto el pare a Matt, y Matt ha tenido que cambiar. Entonces en el episodio de Los Simpsons en Hungría ya no aparece la gente con colmillos. Aquí lo que pasa, no hemos visto el capítulo, pero ya las primeras noticias mencionan de que él tilda a un dios importante como Huiracocha de traidor o de tramposo, y habla de que los incas eran débiles, no precisamente mentales, o bueno, no mentales, más que todo de fuerza, que los sobreprotegían en las murallas de Machu Picchu. Es por eso que cuando vienen los españoles nos sometieron a un 2x3. Entonces, hay que ver el lado positivo. Mientras otros gobiernos están muertos por invertir en promoción, acá tenemos promoción gratuita. Eso es rescatable. Pero creo que si el gobierno instaura esa instancia que pueda revisar contenidos de los guidebooks de este tipo, podríamos maximizar todavía estas promociones. O sea, no podemos descuidarnos. Ya nos pasó una vez, creo, y sigue pasando, ¿no? Entonces, por ahí, pero ¿por qué? Es respuesta pues a que los americanos han entendido, han escuchado de que hay un lugar que se llama Machu Picchu, entonces lo tratan de incorporar a su vida diaria. Siguiente, por favor. La demanda en todo caso, ya para terminar esta parte, un poco recreando lo que estudiábamos en la universidad, está en función a 2 aspectos fundamentales: tu producto y tu consumidor. El turista tiene básicamente un perfil que está en la parte demográfica y en la parte psicográfica. La parte demográfica será su capacidad de gasto, será cuánto tiene tiempo libre, su nivel de educación, su estado marital, el número del tamaño de la familia, edad. Definitivamente para ciertos lugares necesitas ser más joven, para otros no. Casinos, cruceros, por ejemplo, son para gente que ya se retira. Destinos de caminatas, escaladas, son jóvenes. Entonces es importante conocer el perfil psicográfico y demográfico. Psicográfico, bueno, es un poco subjetivo dependiendo de qué corrientes puedas manejar o tú tener predilección. Puede ser Abraham Maslow, por ejemplo, que es uno de los que hace una tipología increíble de personas. Bueno, esta es la teoría general, no habla de turistas, sino habla de seres humanos. Y bueno, y así tienes varias corrientes, ¿no? Mismo Carl Jung también tiene su propia tipología pansexualista, que basa en el sexo, todo, ¿no? Y así, y esa macro teoría la vuelves en microteoría hacia el turismo. Si tú sabes qué quiere tu cliente, entonces creas un producto que le va a colmar sus expectativas, sus capacidades y son 3 aspectos: expectativas, capacidades y requerimientos. En el caso de factores de mercado,
Esto sí, son cosas que tú no controlas ni la persona, sino que están en el mercado. Y estos pueden actuar a favor o en contra. Cuando son a favor, propensión; cuando es en contra, resistencia. Por ejemplo, son haciendo normalización, quiere decir leyendo 3 o 4 libros que te menciono, puedes juntar todos y son 14 variables de mercado. En el caso de Machu Picchu elegido como nueva maravilla, pareciera que inciden 3. Promoción. Si tú no promocionas, la gente no va a ir. O a veces la promoción se da de por sí solo también. Como el caso, por ejemplo, a los Simpsons le pagó el Estado, no. ¿Algún empresario? Lima Tours, no. ¿Algún turista? No. O sea, son promociones que se han dado. Ese es un factor de propensión, porque mucha gente se va a enterar de que ese lugar existe a través de ese programa. El siguiente, por favor, creo que ahí están los 3 factores. La distancia cultural. La distancia cultural es el miedo que todo ser humano tiene de ir a un lugar que no conoce. Y por eso decían, a donde fueres, haz lo que vieres. O sea, como no sabes, si los demás están haciendo algo, tienes que hacer eso. Y esa es la naturaleza del ser humano. Un experimento mostraba en Estados Unidos que personas entran a un elevador y siempre que entran al elevador se voltean. Definitivamente porque tienen que presionar el botoncito. Pero a veces si alguien va a presionar ya no necesitas tú. Y a veces hay algunos ascensores que tienen ascensorista. Pero es una reacción instintiva de que todos nos volteamos. Pero en el experimento mostraban, y habían 2 monitores, personas, no me refiero a monitores de pantalla, sino monitores son las personas que están actuando, viendo qué pasa, y que pueden inducir a una reacción. Estas 2 personas más bien se volteaban hacia la espalda del elevador, y las demás personas instintivamente también hacían lo mismo. Entonces, es que a veces hacemos lo que otras personas hacen cuando no estamos seguros de algo. Esas distancias culturales, para muchas personas Perú sigue siendo el país de guerrilla, sigue siendo el país de violencia, de asaltos, de inseguridad sanitaria, del cólera, sigue siendo el país de las estafas y cosas así. Entonces, gracias a esta nominación de Nueva Maravilla, esas distancias culturales se van acortando. Entonces, hemos tratado de las 14 variables ver a cuáles ha podido actuar de propensión. Y por supuesto, cuando algo está en boca de todos, se vuelve una moda, una tendencia, algo que todos debemos hacer. Oh, ya se llama Machu Picchu, no, pues yo ya fui. Entonces, esas cosas salen también gracias a este tipo de elecciones. Entonces, capitalizando lo que ha podido ser bueno para nosotros, serían de repente estos 3 factores. Por ejemplo, hay otros factores, pero posiblemente no hayan sido afectados por esta elección. Distancia geográfica entre mercado emisor y mercado receptor. ¿Qué quiere decir? Por lógica, un argentino va a venir a Perú más fácil que uno de Australia, por la distancia y por las comunicaciones, ¿no? Por la frecuencia de vuelos, buses, tantas cosas. Esto de elección de Nueva Maravilla ha afectado algo. ¿Se han acortado las distancias geográficas? ¿Se han implementado nuevos vuelos? No, no es cierto. Entonces hay otros 11 factores que no han sido afectados ni siquiera en una mínima parte por esta elección de Machu Picchu. Entonces hemos tratado de identificar esos 3 factores que podría ser lo que ha hecho la elección de Machu Picchu, y posiblemente un 5% de la demanda sí se ha incrementado respecto al año pasado gracias a esta elección de Machu Picchu. Muchas gracias. Y la gran pregunta es, ¿no? ¿Usted ha sido candidato? ¿Por qué me dice eso, señor? La forma como he explicado el día de hoy merece 20 puntos de aprobación. Muy hermosa su explicación. Un aplauso para él. Muy buena, muy buena. Buenísima, buenísima. Yo pensaba que era alcalde del Cusco o presidente regional del Cusco. Les traigo una sorpresa. Ahí está la sorpresa. Esta es una compañía muy importante. Creo que, gracias señor. Yo soy bien amigo de Sony, y casi en mi casa todo es Sony, televisor, cámara, todo. Le tengo una confianza increíble.